A los 63 años, Darnell Carter había dominado el arte de la invisibilidad. Un veterano negro que mentoraba a adolescentes problemáticos, cuidaba su jardín y mantenía sus pesadillas para sí mismo. Pero cuando agentes del gobierno irrumpieron en su casa y electrocutaron a su esposa Angela delante de sus ojos, la invisibilidad ya no era una opción. Tengo el archivo Omega, dijo, 5 palabras que transformaron una violenta redada en una retirada apresurada. En ese momento, el tranquilo jardinero con bastón se reveló como algo mucho más peligroso para el poder. Un guardián de verdades enterradas. La memoria USB escondida bajo sus tablas del suelo no solo documentaba crímenes de guerra olvidados, exponía un programa en la sombra de experimentación humana activa que pronto pondría de rodillas a las instituciones más intocables de Estados Unidos. Justo antes de que volvamos, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. Vidas ordinarias, verdades extraordinarias. Mientras el sol de la mañana filtraba su luz a través de las persianas de la habitación, proyectando rayas cálidas sobre el rostro curtido de Darnell Carter. A los 63 años, su cuerpo recordaba la hora exacta para despertarse sin alarma. Se levantó con cuidado, evitando molestar a Angela, que aún dormía tranquilamente a su lado. La vieja lesión en la rodilla de su último tour dolía como lo hacía casi todas las mañanas. Pero Darnell había aprendido a saludar el dolor como a un viejo conocido, reconocerlo y luego seguir adelante. Sus pantuflas gastadas esperaban junto a la cama, colocadas exactamente donde las había dejado la noche anterior. El orden y la rutina habían sido su salvación después de regresar a casa hace 2 décadas. El orden y la rutina habían sido su salvación después de regresar a casa hace 2 décadas. En la cocina, Darnell llenó la cafetera y observó cómo la luz matutina se extendía por su jardín trasero. Los tomates estaban saliendo muy bien esta temporada. Mientras se preparaba el café, salió por la puerta trasera para sentir la tierra entre sus dedos. El jardín había sido idea de Angela después de su tercer terror nocturno, cuando el sueño parecía un campo de batalla del que no podía escapar. Habla con la tierra, le había dicho ella. Escucha mejor que cualquier terapeuta. Tenía razón, como solía estarlo. Darnell tarareó Change is gonna come, de Sam Cooke, bajo su aliento mientras revisaba sus vegetales, el clásico fluyendo naturalmente desde lo más profundo de su memoria. El ritmo ayudaba a que sus manos trabajaran con tranquilidad, pellizcando las hojas muertas y probando la humedad del suelo. Ahí estás. La voz de Angela llamó desde el porche trasero. ¿Empezando sin mí otra vez? Darnell se giró para ver a su esposa de 38 años, envuelta en su bata azul descolorida, el cabello aún desordenado por el sueño. A los 61 años, Angela Carter se movía con la misma dignidad tranquila que tenía cuando se conocieron en un meeting de apoyo a veteranos en el 86. Sus ojos aún se iluminaban cuando sonreía, su propio amanecer personal. Solo le estaba diciendo buenos días a los tomates, respondió él, limpiándose las manos en los pantalones. El café está listo. Dentro, Angela se movió con eficiencia práctica, sacando huevos y pimientos del refrigerador, mientras su teléfono reproducía el último episodio de Veterans Forward, un podcast sobre la reforma del PTSD. Darnell se acomodó en la mesa de la cocina, observándola trabajar. El senador Thompson está presionando para ampliar la cobertura para los traumas no relacionados con combate, dijo Angela, asintiendo hacia su teléfono. Dais que las viejas definiciones no toman en cuenta lo que los personal de apoyo presencia. Ya era hora, murmuró Darnell. No importa si tienes una pistola o una carpeta. Lo que ves se queda contigo de la misma manera. El desayuno entre ellos era una danza cómoda de 38 años. Angela hablaba sobre sus planes para su grupo de bienestar. Darnell asentía y de vez en cuando ofrecía una idea. Los pequeños detalles de las vidas cotidianas que se desplegaban como lo habían hecho innumerables mañanas antes. Después de recoger los platos, caminaron hasta el centro recreativo, a 5 cuadras de distancia. Su vecindario no era lo que la mayoría consideraría próspero, pero tenía corazón. Los vecinos saludaban desde sus porches. Los niños interrumpían sus juegos para gritar saludos a los señores C. Buenos días, señora Carter. Esos brownies de la semana pasada estaban buenísimos, gritó Jasmine, de 12 años, desde su jardín. Me alegra que te hayan gustado, querida, respondió Angela con una cálida sonrisa. En el centro recreativo,
Se separaron con un rápido beso. Angela se dirigió al ala este, donde su círculo de bienestar para sobrevivientes de trauma se reuniría, mientras que Darnell caminaba hacia la sala comunitaria, donde tanto jóvenes problemáticos como veteranos esperaban su mentoría. Los jóvenes llegaron primero. 4 chicos del vecindario que habían sido asignados a trabajos comunitarios por delitos menores. Darnell había visto demasiados chicos como ellos acabar en sistemas diseñados para castigar más que para sanar. Había hecho de su misión interceptar tantos como pudiera. Andre Williams llegó el último, como siempre, su figura alta llenando la puerta. A los 17 años, Andre se comportaba con una intensidad silenciosa que recordaba a Darnell de su propia juventud. «Perdón por el retraso, señor C», dijo Andre, colocando su mochila de cámara, siempre presente, cuidadosamente junto a su silla. El auto de mamá no arrancaba. «Ya llegaste», dijo Darnell simplemente. No hay juicio, no hay sermón, solo reconocimiento. La sesión se centró en la resolución de conflictos, con Darnell guiándolos a través de escenarios que podrían enfrentar. Andre grababa partes de la misma. Llevaba meses grabando entrevistas con veteranos locales, construyendo lo que él llamaba un proyecto de historia viva. Más tarde, cuando llegaron los veteranos, hombres y mujeres que habían servido en conflictos desde Vietnam hasta Afganistán, Darnell pasó de ser mentor a compañero. Allí solo era otro soldado tratando de entender la paz después de la guerra. Después de las sesiones, Darnell y Angela caminaron juntos hacia casa, el sol de la tarde calentando sus espaldas. «Creo que Marisa finalmente podría estar lista para hablar sobre lo que pasó», dijo Angela, refiriéndose a una mujer de su grupo de trauma. «Se quedó después de la sesión de hoy. Me preguntó si podíamos tomar un café». Darnell asintió, entendiendo la importancia. Angela había estado trabajando con Marisa durante meses. «Eso es bueno. Pasos pequeños». De repente el paso de Angela se ralentizó. «Ese SUV negro está de vuelta», dijo en voz baja, señalando un vehículo estacionado a medio camino de su calle. Darnell siguió su mirada. El SUV estaba allí, con ventanas tintadas, motor apagado, pero su presencia era inconfundible. «Probablemente no sea nada», dijo él, apretando su mano en señal de consuelo. «Pueden ser nuevos vecinos o alguien de visita». «Ha estado allí 3 días seguidos, Darnell. En el mismo lugar. Nadie sale. Nadie se acerca». Él ofreció una sonrisa a medias que no llegó a sus ojos. «¿Y ahora quién es el que ve amenazas por todas partes?» Dentro de su casa, Angela se ocupó de la preparación de la cena, mientras Darnell se retiraba a su pequeña oficina en casa. Una vez a solas, su actitud relajada desapareció. Sacó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la última semana, buscando el SUV. Ahí estaba, el martes, el miércoles, el jueves, siempre a la misma hora, siempre permaneciendo. Durante exactamente 47 minutos, una sensación fría se instaló en el estómago de Darnell. Las coincidencias no seguían horarios. Esa tarde, mientras Angela leía en la cama, Darnell dijo que necesitaba leche para el café de la mañana y condujo hasta Law's Diner, en las afueras de la ciudad. En el asiento trasero esperaba Martin Geller, un abogado de derechos civiles al que había detectado. Lo conocía desde hacía años. «Te ves bien, Darnell», dijo Martin, aunque sus ojos contaban una historia diferente. «¿Qué está pasando?», cortó Darnell. Martin deslizó una carpeta sobre la mesa. «Tu nombre está apareciendo en listas de vigilancia. Esa demanda colectiva de veteranos que ayudaste a organizar está causando revuelo en lugares que no gustan de las olas». Darnell abrió la carpeta, escaneando documentos con secciones resaltadas sobre individuos de interés y posibles disturbios internos. «¿Es esto sobre los ensayos de medicamentos experimentales?», preguntó. Martin asintió. «El Departamento de Defensa no aprecia ser demandado por los hombres que usaron como conejillos de indias, especialmente cuando esos hombres están empezando a organizarse. Solo buscamos reconocimiento, Martin. Cobertura médica por los efectos secundarios». «Estás buscando responsabilidad», corrigió Martin. «Eso siempre es más peligroso». Tomó la carpeta de vuelta. «Ten cuidado. Hay movimientos alrededor de tu archivo». Al día siguiente, Andre pasó por la casa, ansioso por mostrarle a Darnell su última entrevista editada. «He conseguido que el señor Wilson finalmente hablara sobre Fallujah», dijo Andre, con la emoción haciendo que sus palabras se atropellaran. Sacó sus medallas y todo. Se sentaron en el porche viendo el metraje en la laptop de Andre. El chico tenía un talento natural para sacar historias que la gente había mantenido enterradas durante décadas.
Tienes un don, dijo Darnell, dándole una palmada en el hombro a Andre. Escucha sin presionar. Aprendí de ti, señor C., respondió Andre, su voz de repente seria. Cuando la mayoría de los adultos nos miran, ven problemas que solucionar. Tú solo ves personas. El momento fue interrumpido por un patrullero que pasó lentamente frente a la casa. La oficial Sarah Klein estaba al volante. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Darnell antes de que siguiera conduciendo. Más tarde esa tarde, en la comisaría, Sarah Klein miraba el sobre que había aparecido en su escritorio. Sin remitente, sin sello oficial, solo su nombre y confidencial marcado en rojo. Dentro había una foto de Darnell Carter y un perfil de una sola página titulado Posible amenaza doméstica, observar y reportar. Sarah conocía a Darnell desde hacía años. Voluntariaba en los mismos eventos comunitarios donde los oficiales hacían trabajo de acercamiento. Él había ayudado a su sobrino a enderezarse después de una mala racha. La idea de que él fuera una amenaza le parecía equivocada en lo más profundo. Pero las órdenes eran órdenes. Guardó el sobre en el cajón de su escritorio, intranquila, pero obligada por el deber. Mientras tanto, Angela estaba frustrada frente a su computadora, mirando la pantalla vacía donde deberían estar los registros de su organización sin fines de lucro. 5 años de datos, información de donantes, resultados de programas, solicitudes de subvenciones, todo desaparecido. No entiendo, le dijo a la voz de soporte técnico al teléfono. Tenía una copia de seguridad en la nube. ¿Cómo puede desaparecer todo? Señora, según nuestros registros, los datos fueron eliminados localmente de su computadora, explicó el técnico. Todas las copias, incluidas las copias de seguridad, fueron eliminadas sistemáticamente durante un periodo de 2 horas anoche. Eso es imposible. Estaba dormida y nadie tiene mis contraseñas. Alguien con habilidades profesionales sabría cómo eludir esas protecciones, dijo él con cautela. ¿Has considerado presentar un informe policial? Después de colgar, Angela se quedó junto a la ventana, observando la calle con nuevos ojos. Algo no estaba bien. Ella y Darnell habían vivido vidas tranquilas y con propósito, ayudando a su comunidad. ¿Por qué alguien los atacaría ahora? Esa noche, Darnell se retorció en su sueño, atrapado en una pesadilla que en realidad era un recuerdo. Calor del desierto. El convoy se detuvo. Disparos. Su unidad debía ser apoyo para una patrulla rutinaria, pero habían dado con algo completamente diferente. Contratistas privados con equipos sin identificar. Civiles alineados. Ejecuciones. Un comandante tomando una laptop antes de... Los cuerpos estaban fríos. Darnell había copiado los archivos rápidamente. Enterró la memoria USB en la arena bajo una formación rocosa distintiva, marcando las coordenadas GPS en una nota codificada. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Si moría, alguien debía saberlo. Despertó con un sobresalto, las manos de Angela sobre sus hombros, su voz devolviéndolo al presente. ¿Mismo sueño?, preguntó con los ojos llenos de preocupación en la oscuridad. No es un sueño, susurró. Nunca lo fue. A la mañana siguiente, un hombre con uniforme de trabajador municipal tocó su puerta, con un portapapeles en mano. Inspección rutinaria del código, anunció cuando Darnell abrió. Hemos recibido informes de posibles violaciones de zonificación en esta área. Darnell estudió el rostro del hombre, notando la falta de insignias de la ciudad en su camioneta, las botas nuevas, la forma en que sus ojos escaneaban el interior de la casa con una deficiencia práctica. No estaba al tanto de ninguna violación, dijo Darnell calmado, bloqueando la puerta con su cuerpo. Para eso estoy aquí, para verificar, respondió el hombre con una sonrisa que nunca tocó sus ojos. No querríamos problemas para ustedes, ¿verdad? Darnell reconoció la amenaza sutil. Nuestra propiedad ha estado igual durante 20 años. Nada ha cambiado, ninguna violación. Las cosas cambian, señor Carter. Las regulaciones se actualizan. Es mejor mantenerse en cumplimiento. El hombre le entregó una tarjeta. Volveré la próxima semana para una inspección más a fondo. Esa noche, después de que Angela se fue a la cama, Darnell revisó el sistema de seguridad una vez más. Todas las alertas de movimiento de las últimas 48 horas habían sido borradas, a pesar de que el sistema estaba armado. En el porche, miró hacia la oscuridad, sintiendo ojos observándolos desde algún lugar en el tranquilo vecindario. «Está comenzando», murmuró para sí mismo.
las palabras flotando en el aire nocturno como una oración o una maldición. Cerró la puerta detrás de él con un clic decidido. Un segundo de violencia. Toda una vida de consecuencias. Pasaron 4 días de espera tensa. La SUV negra ya no estaba estacionada abiertamente en su calle, pero Darnell la vio 2 veces en otros lugares del vecindario. El inspector de códigos no regresó. Incluso la oficial Klein parecía estar evitando sus habituales saludos amistosos cuando su patrullero pasaba. Angela también lo notó. Algo se acerca, dijo durante la cena. Lo siento. Darnell no podía estar en desacuerdo. 20 años de servicio militar le habían enseñado a reconocer la atmósfera antes de una emboscada. Esa extraña quietud cargada. Esa noche se fueron a la cama temprano, ambos fingiendo estar exhaustos, pero en realidad demasiado alertas para dormir. Ángela finalmente se quedó dormida cerca de la medianoche, su respiración entrando en un ritmo que Darnell había memorizado a lo largo de décadas de matrimonio. Él permaneció despierto a su lado, alerta a cada crujido de su vieja casa. A las 4:17 a.m. lo oyó, el sonido casi imperceptible de botas sobre el césped, demasiadas y demasiado sincronizadas para hacer ruido aleatorio del vecindario. Darnell salió de la cama sin despertar a Angela. Ella se movió hacia la ventana con un silencio ensayado. A través de una rendija en las cortinas, los vio. Figuras oscuras rodeando la casa. Equipo táctico reflejando las luces de la calle. Su primer pensamiento no fue el miedo. Era el momento, aún lo suficientemente oscuro para confundir a los residentes, pero lo suficientemente tarde como para que los testigos fueran mínimos. Una elección táctica. Pensamiento militar. Darnell se movió rápidamente, poniéndose los pantalones y una camiseta. No despertó a Angela aún. Mejor dejarla dormir hasta el último momento posible. En el pasillo cogió su bastón. La vieja lesión en la rodilla significaba que no podía moverse tan rápido como antes, pero aún podía hacerlo con propósito. Una voz retumbó a través de un megáfono afuera. Darnell y Angela Carter. Esta es una fuerza de tarea federal. Salgan de su casa inmediatamente con las manos visibles. El sonido despertó a Angela. Apareció en el umbral de la puerta del dormitorio, con confusión y miedo marcados en su rostro. «Darnell, ¿qué está pasando? Aléjate de las ventanas», le instruyó con calma. «Vienen por mí, no por ti». «¿Quiénes vienen?». Su voz subió con pánico. «Sígueme. Camina exactamente donde yo camine». Le tomó la mano, llevándola hacia el frente de la casa. «Cuando salgamos, hablaré. Tú quédate callada». «Darnell, me estás asustando». Se giró hacia ella. El tiempo se ralentizó mientras memorizaba su rostro, las líneas de risa alrededor de sus ojos, la plata que entretejía su cabello oscuro, la fuerza en su mandíbula. Si esto salía mal, quería que este fuera su último recuerdo claro. «Confía en mí, Angie, como siempre lo has hecho». El megáfono volvió a resonar. «Tienen 30 segundos para cumplir antes de que entremos en el lugar». Darnell apretó la mano de Angela. «Voy a abrir la puerta. Quédate detrás de mí». Extendió la mano hacia la manija, sus movimientos deliberados. Antes de que pudiera girarla, el mundo explotó. El primer flashbang atravesó la ventana de la sala, detonando en una explosión cegadora de luz y sonido. Un segundo flashbang estalló casi simultáneamente al romper la ventana de la cocina. Angela gritó, el sonido distante y distorsionado por el zumbido en los oídos de Darnell. Cayó de rodillas, en parte por la desorientación y en parte por instinto. El bastón cayó al suelo junto a él. «¡Angela!», gritó, incapaz de verla a través del humo que ya llenaba la habitación. «¡No te muevas!». Más estruendos mientras el equipo táctico irrumpía por múltiples puntos de entrada. Los pasos retumbaban sobre el suelo. Los gritos resonaban. ¡Claro! De habitación en habitación, a través del caos, Darnell escuchó la voz de Angela llamando su nombre. Sonaba lejana, confundida. Intentó ponerse de pie, pero una bota presionó su espalda, forzándolo hacia abajo. «Quédate abajo», ordenó un oficial enmascarado. «No le hagas daño», gritó Darnell, luchando contra la presión. «Ella no está involucrada». Afuera, Angela había tropezado hasta el porche, desorientada por los flashbangs. La sangre comenzaba a gotear de su oído, donde la fuerza de la onda explosiva había roto su tímpano. Volvió a llamar el nombre de Darnell, buscando ciegamente en el humo. «¡Al suelo!», gritó un oficial hacia ella.
Angela no pudo procesar la orden. Su mundo giraba, su oído estaba dañado. Dio otro paso inseguro, con la mano extendida. El oficial disparó su pistola Taser. Los dardos alcanzaron el pecho de Angela, enviando 50.000 voltios a través de su cuerpo. Sus músculos se bloquearon. Su espalda se arqueó de agonía y colapsó violentamente sobre el porche, sus extremidades convulsionando incontrolablemente. Darnell vio todo a través de la puerta abierta. Algo primitivo surgió de su pecho, un rugido de rabia y terror que ni siquiera sonaba humano, ni siquiera para sus propios oídos. Con la fuerza nacida de la desesperación, apartó al oficial de un golpe. Lo inmovilizó y se lanzó hacia el porche. «Aléjate de ella», gritó, cargando hacia adelante a pesar de los oficiales que se acercaban. Uno levantó su rifle, apuntando al pecho de Darnell. El punto rojo de la mira láser temblaba sobre su corazón. El tiempo se ralentizó. 20 años de secretos enterrados, de vigilancia silenciosa, de saber que este día podría llegar. Todo se cristalizó en una claridad absoluta. Darnell se detuvo, erguido, a pesar de que su rodilla lastimada gritaba de dolor. En el repentino silencio, él pronunció 5 palabras que lo cambiaron todo. «Tengo el archivo Omega». El efecto fue instantáneo y extraordinario. Los ojos del oficial al mando se agrandaron detrás de su máscara táctica. Su mano se levantó rápidamente en señal de alto para los demás. «Desistan», dijo, con una voz de repente incierta. Luego se comunicó por su unidad. Dijo Omega: «Confirmen eso. Necesito confirmación del protocolo Omega». Los oficiales más cercanos a Darnell dieron un paso atrás, evidenciando confusión en sus posturas. El que había estado apuntando a su pecho bajó lentamente su arma, mirando a su comandante en busca de indicaciones. «¿Señor?», preguntó. La mano del comandante estaba presionada contra su auricular, escuchando atentamente. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Darnell. «Confirmado», dijo finalmente. «Aseguren el lugar. Equipo médico para la mujer. No arrestos. Repito, no arrestos». La formación disciplinada del equipo táctico se disolvió en incertidumbre. Comenzaron a retroceder tanto de Darnell como de Angela, manteniendo distancia mientras claramente no sabían qué había sucedido. Darnell los ignoró a todos, cayendo de rodillas junto a Angela. Su cuerpo había dejado de convulsionar, pero yacía aterradoramente inmóvil. Su respiración era superficial. «Angela», susurró, tomando su mano. «Quédate conmigo». Sus ojos se abrieron levemente. «Darnell, ¿qué está pasando?» «Todo va a estar bien», prometió, aunque no estaba seguro si eso era verdad o solo esperanza hablándole. Al otro lado de la calle, las luces se encendieron en las casas vecinas. Rostros se asomaban por las ventanas. Alguien grababa desde un porche, y allí, medio oculto detrás de un coche estacionado, estaba Andre, su cámara levantada, capturando todo. El equipo táctico se movió con nueva urgencia, ya no centrados en Darnell, sino en controlar a la creciente audiencia. 2 paramédicos se acercaron con una camilla. «Necesitamos llevarla para una evaluación», dijo uno de ellos a Darnell. «Voy con ella». El paramédico miró al comandante, quien asintió brevemente. «Déjenlo acompañarla». Mientras cargaban a Angela en la camilla, Darnell vio a la oficial Sarah Klein llegar al lugar en su coche patrulla. Su rostro una máscara de shock mientras observaba el caos. El comandante se acercó a Darnell mientras Angela era asegurada en la ambulancia. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo Darnell pudiera oír. «¿Entiendes lo que has hecho?». Darnell sostuvo su mirada con firmeza. «Entiendo lo que has hecho. Ese es el punto». Algo como respeto o miedo destelló en el rostro del comandante antes de que se diera la vuelta. En la ambulancia, sosteniendo la mano de Angela mientras las sirenas aullaban, la mente de Darnell corría. 20 años de silencio rotos con 5 palabras. Ya no habría vuelta atrás. Angela se movió. Sus ojos encontraron los de él en la tenue luz. «¿Por qué?», comenzó, su voz débil. «Shh», le susurró. «Descansa ahora. Te explicaré todo cuando estés más fuerte». Ella apretó su mano, un gesto de confianza que le rompió el corazón. Después de todos esos años, él la había mantenido a salvo manteniéndola en la oscuridad. Esa protección ya no existía. En el hospital los separaron inmediatamente. Una enfermera dirigió a Darnell a una sala de espera mientras llevaban a Angela para exámenes de rutina. Pasaron horas sin novedades.
Cuando exigió información en la estación de enfermería, solo le dijeron que su esposa estaba estable y bajo observación. «Quiero verla», insistió Darnell. «Órdenes del doctor», respondió la enfermera, sin mirarlo a los ojos. «No se permiten visitantes hasta que se complete la evaluación». Darnell reconoció el bloqueo cuando lo vio. Se acomodó en la incómoda silla de la sala de espera, conservando su energía. Esto era solo el comienzo. Cerca de la medianoche, cuando la sala de espera se vació de todos, menos de Darnell, se acercó una enfermera que él no había visto antes. «Su esposa está en la habitación 307», susurró, fingiendo enderezar las revistas en una mesa cercana. «Nos dijeron que no lo llamáramos. Alguien de más arriba». Darnell asintió con agradecimiento, moviéndose rápidamente hacia el ascensor antes de que alguien pudiera detenerlo. El tercer piso estaba más tranquilo que la sala de emergencias. La iluminación más tenue. Encontró la habitación 307 y se deslizó dentro. Angela yacía dormida, con una vía intravenosa en un brazo y monitores pitando suavemente a su lado. Su rostro parecía sereno, pero las marcas rojas e inflamadas donde los electrodos del taser la habían alcanzado eran visibles sobre la bata del hospital. Darnell se hundió en la silla junto a su cama, tomando su mano con suavidad. Ella se movió, pero no despertó. «Lo siento», susurró. «Por todo». Un suave golpe interrumpió su vigilia. Darnell se tensó, esperando que llegara la seguridad para sacarlo. En cambio, un hombre negro mayor, vestido con la ropa de capellán del hospital, entró cerrando la puerta detrás de él con cuidado. «El espíritu proporciona consuelo en nuestras horas más oscuras», dijo el capellán, su voz baja pero clara. Darnell lo miró. El reconocimiento llegó lentamente. «¿Reggie?» Reggie Monroe, 20 años mayor y más canoso de cuando sirvieron juntos, asintió levemente. «Ha pasado mucho tiempo, hermano». «¿Cómo?» «Te encontraron porque saben que todavía lo tienes», interrumpió Reggie, sentándose junto a Darnell. Decir su nombre en voz alta fue lo más valiente, o lo más estúpido que pudiste haber hecho. Pero funcionó, ¿verdad? Por ahora. Los ojos de Reggie se movieron hacia la puerta, luego de vuelta a Darnell. «Pero necesitas desaparecer, los dos, tan pronto como ella esté estable». «Ya terminé». «Corriendo, Reg». «Entonces será mejor que estés listo para lo que viene». Reggie presionó algo en la palma de Darnell, una llave. «Unidad de almacenamiento a tu nombre, pagada por 20 años. Todo lo que puedas necesitar está ahí». Se levantó. «Nunca estuve aquí». Después de que Reggie se fue, Darnell se quedó sentado observando a Angela respirar, con la llave pesada en su mano. El amanecer se filtró por la ventana del hospital antes de que finalmente se fuera, besando la frente de Angela y prometiendo regresar. En casa, la escena de la redada estaba inquietantemente limpia. Las ventanas reemplazadas, los escombros removidos, como si no hubiera pasado nada. Solo las miradas cautelosas de los vecinos, mientras caminaba por el camino, sugerían lo contrario. Dentro, Darnell fue directo a su dormitorio, levantando la tabla suelta del suelo bajo la mesita de noche. La caja de seguridad seguía allí, intacta. O no la habían encontrado, o les habían ordenado dejarla allí una vez que mencionó Omega. La pequeña caja metálica se abrió con una llave que había mantenido con él durante 20 años. Dentro estaba una memoria USB desgastada, rayada y envejecida, con una letra griega descolorida grabada en su superficie. La O, el archivo Omega, su póliza de seguro, su carga, su verdad. Darnell cerró su mano alrededor de ella, sabiendo que después de 20 años de silencio, la verdadera lucha apenas comenzaba. Cuando el humo se disipe, comienza la casa. El hospital dio de alta a Angela 3 días después de la redada. El diagnóstico oficial decía trauma eléctrico neural, pero la neuróloga residente se mostró incómoda al explicarlo a Darnell. «Estos síntomas no son típicos de una exposición estándar al taser», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara. «Los temblores, los desmayos, son más consistentes con un voltaje más alto o exposición prolongada». Ahora, mientras Darnell ayudaba a Angela a subir los escalones del porche de su casa, notó cómo su mano temblaba en la suya. Ella ya había tenido 2 desmayos en el hospital, cada uno durando solo unos segundos pero dejándola desorientada y asustada. «Casa», susurró Angela, deteniéndose en el umbral. Sus ojos recorrieron las nuevas ventanas. La pintura fresca donde las granadas aturdidoras habían quemado las paredes. Intentaron borrarlo todo.
No pueden borrar lo que importa, dijo Darnell, guiándola hacia adentro. La sala de estar estaba impecable, demasiado impecable. Alguien había reordenado ligeramente los muebles. Los marcos de las fotos estaban sobre la repisa, que se había desplazado por algunos centímetros. El mensaje era claro. Hemos estado aquí, hemos tocado tus cosas, podemos regresar en cualquier momento. Angela se hundió en su sillón favorito, la fatiga evidente en cada línea de su cuerpo. ¿Vas a decirme qué está pasando ahora? ¿Qué les dijiste para que se detuvieran? Antes de que Darnell pudiera responder, un golpe en la puerta hizo que ambos se tensaran. A través de la ventana, Darnell vio a Andre moverse nerviosamente en el porche, con su inseparable mochila de cámara colgada sobre su hombro. «Es solo Andre», dijo Darnell con alivio en su voz. El adolescente entró con cautela, los ojos agrandados al ver a Angela. «¿Está usted bien, señora C?». Su voz se quebró con emoción. «He estado mejor, cariño», respondió Angela, ofreciendo una débil sonrisa. «Pero ya estoy en casa». Andre se volvió hacia Darnell, metiendo la mano en su bolso. «Señor C, necesito mostrarle algo». Sacó su cámara. Estaba grabando un lapso de tiempo del cielo nocturno para mi proyecto cuando llegaron. «Tengo todo». El pulso de Darnell se aceleró. «¿Todo?». Andre asintió solemnemente. «Desde que llegaron los camiones hasta que los llevaron a ustedes dos, estaba al otro lado de la calle, detrás del roble de los Miller». Conectó la cámara a su computadora portátil. «Mire esta parte». El video era sorprendentemente claro para una grabación nocturna. Andre había capturado la llegada del equipo táctico, las granadas aturdidoras, a Angela siendo electrocutada. Pero lo que destacó fue el momento posterior. Darnell escuchó las 5 palabras. Una toma clara del rostro del oficial principal, con la máscara ahora retirada, su expresión pasando de agresión controlada a shock y miedo. «Nunca he visto a un equipo SWAT retroceder así», dijo Andre. «¿Qué les dijiste, señor C?». Darnell intercambió una mirada con Angela, cuyos ojos reflejaban la misma pregunta. «Algo que no esperaban escuchar», respondió Darnell con cautela. «Algo que les da miedo». «La gente está hablando», continuó Andre. «Mi video no es el único. Los Wilson tienen grabaciones de su cámara de seguridad, y la señora Peterson estaba transmitiendo en vivo desde su teléfono. Está por toda la red social con el hashtag. ¿Por qué se detuvieron?». Ángela se inclinó hacia adelante. «Andre, necesito que tengas mucho cuidado con ese video. Las personas que vinieron aquí no siguen las reglas normales». «Por eso hice copias», dijo Andre, su rostro juvenil repentinamente serio, más allá de sus años. «Una en mi unidad en la nube, una con mi primo en Atlanta y una en este». Le dio a Darnell una pequeña memoria USB. «Nadie puede borrar todas». Después de que Andre se fue, Darnell ayudó a Angela a la cama para que tomara una siesta. Mientras ella se dormía, él se quedó observando cómo respiraba, contando cada subida y bajada de su pecho como si fuera la última. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Revisa la cerca trasera. Lado izquierdo, en 20 minutos». 19 minutos después, Darnell abrió con cuidado la puerta trasera. La oficial Sarah Klein lo esperaba en el callejón, sin su patrulla a la vista, vestida con ropa de civil en lugar de su uniforme. «No debería estar aquí», dijo sin rodeos. «Pero estás aquí». Los ojos de Sarah se movieron rápidamente por el callejón. «Esa redada. Algo no está bien con todo el asunto. La orden llegó como de seguridad nacional, pero cuando pedí la documentación, no hay nada. Ninguna orden, ni registro de la operación, ni siquiera un informe del incidente. Estás arriesgando mucho al decirme esto. Hice un juramento para proteger a la gente, no para ayudarlos a desaparecer en medio de la noche». Sarah pasó una mano por su cabello. «¿Qué les dijiste para que se apartaran?». Darnell estudió su rostro, sopesando la confianza contra la precaución. «Mencioné algo que pensaron que estaba enterrado, algo de lo que tienen miedo de que salga a la luz. ¿Es algo de lo que también debería tener miedo yo?». «Eso depende de lo que creas sobre quién se supone que debemos ser como país», respondió Darnell. De vuelta adentro, Darnell encontró a Angela en la cocina, con las manos aferradas al mostrador mientras otro temblor recorría su cuerpo. «Está empeorando», dijo ella, con frustración en su voz. «Y no me digas que es normal». «Encontraremos mejores médicos», prometió Darnell, ayudándola a sentarse en una silla. «Lo que necesitamos son respuestas». Los ojos de Angela se encontraron con los de él, con acero debajo del cansancio. «Estuve allí, Darnell.
En Nevada. Vi cómo enterraste algo en el desierto durante lo que llamaste tu fase de PTSD. Nunca pregunté porque pensé que necesitabas procesar la guerra a tu manera. Ella alcanzó su mano. Pero esto no es solo sobre la guerra, ¿verdad? El peso de 20 años de secretos presionó el pecho de Darnell. No, finalmente dijo. Nunca lo fue. Antes de que pudiera continuar, hubo otro golpe en la puerta. Esta vez era el pastor Wallace de su iglesia, un hombre al que conocían desde hacía 15 años. Pensé en pasar a ver cómo estaban, dijo, acomodándose en la sala de estar con la facilidad de un consejero espiritual de largo plazo. La noticia de lo que pasó se ha esparcido por la congregación. Hablaron sobre la redada, la salud de Angela, la respuesta de la comunidad. Pero cuando el pastor se iba, se acercó a Darnell. Algunos archivos nunca debieron abrirse, o sobrevivir a quienes los portaban, susurró, con sus ojos usualmente cálidos de repente distantes. Recuerda eso, hermano. La puerta se cerró detrás de él antes de que Darnell pudiera responder. Esa noche, Angela despertó gritando de una pesadilla, algo que nunca había hecho antes. Darnell la sostuvo hasta que el terror desapareció. Vi hombres con uniformes sin marca, susurró contra su pecho. Estaban arrastrando personas de sus casas. Tratabas de detenerlos, pero tu voz no hacía sonido. Darnell le acarició el cabello, sin decir nada. Su sueño no estaba lejos de una realidad que él había presenciado años atrás. A la mañana siguiente, Sara volvió a enviar un mensaje de texto. Encontré algo. Iron Wall. Reúnase conmigo. En una cafetería a 20 millas de su vecindario, Sara deslizó un expediente sobre la mesa. Iron Wall, dijo en voz baja. Contratista militar privado que trabajó bajo el Pentágono. Supervisión durante la guerra. Se fue al sector privado después. Aún tiene profundas conexiones con el gobierno. Darnell abrió el expediente, escaneando nombres y registros de operaciones. ¿De dónde sacaste esto? Tengo un amigo en registros digitales. Encontró referencias a ellos conectadas con la autorización de la redada. Sara se inclinó hacia adelante. Su CEO es un hombre llamado Evan Stroud, ex Fuerzas Especiales, luego Inteligencia Militar. La compañía se especializa en resolución de problemas para ciertas agencias gubernamentales. ¿Resolución de problemas?, repitió Darnell. Una buena manera de decir limpiar. Lo que sea que tengas sobre ellos, los tiene lo suficientemente asustados como para hacer una redada en una casa civil en territorio estadounidense. Darnell cerró el expediente. Gracias por esto, Sara. Pero ahora necesitas alejarte, por tu propia seguridad. Así no funciona, respondió Sara. Crucé la línea en el momento en que cuestioné esa orden de la redada. Estoy en esto. Mientras Darnell se reunía con Sara, Angela vio a una mujer con scrubs entrando en la oficina de su neurólogo. Algo en sus movimientos parecía extraño, demasiado precisos, demasiado alerta. Cuando la recepcionista se alejó, la mujer comenzó a revisar archivos en el escritorio. Angela sacó su teléfono, pretendiendo enviar un mensaje mientras grababa en secreto. La mujer encontró un archivo, el archivo de Angela, y rápidamente fotografió varias páginas antes de volver a colocarlo en su lugar. Más tarde, Angela le mostró la grabación a Darnell. Nunca le pidieron identificación. Nunca firmó. Necesitamos ser más cuidadosos, dijo Darnell, con el rostro grave. Lo que necesitamos es dejar de escondernos, dijo Angela, levantando la voz con una rara ira. 20 años, Darnell. 20 años cargando con todo esto solo. Ahora lo han traído hasta nuestra puerta, a nuestras vidas. Me atacaron en mi propia casa. Estaba intentando protegerte, y ahora necesito la verdad para protegerme a mí misma. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No más secretos entre nosotros, no ahora. La verdad colgaba entre ellos como algo vivo, peligrosa, volátil, necesaria. Esa noche, las tensiones llegaron a un punto de quiebre. Quiero hacerlo público, dijo Angela, sentada frente a Darnell en la mesa de la cocina. Los videos de Andre, mis registros médicos, todo. Eso pondría una diana sobre nosotros más grande que la que ya tenemos, argumentó Darnell. Ya somos el objetivo. Al menos de esta manera, si algo pasa, la gente hará preguntas. Las manos de Darnell se apretaron sobre la mesa. O silenciarán esas preguntas como han silenciado otras. Necesitamos palanca antes de movernos. ¿El archivo Omega no es suficiente palanca? Es un seguro, no un arma. Darnell la miró a los ojos. Aún no. En ese momento, la discusión fue interrumpida por un mensaje de texto de Andre.
Necesito verte. Traigo un amigo. Es importante. Una hora después, Andrew llegó con un adolescente alto y delgado que Darnell reconoció como Elijah Taylor, un prodigio de la informática que había ganado la Feria Estatal de Ciencias con un algoritmo de encriptación casero. Elijah puede ayudar, dijo Andrew simplemente. Elijah parecía nervioso pero decidido. Andrew me mostró lo que pasó, lo que le hicieron a la señora Carter. Abrió su laptop. Quiero ayudar a descifrar lo que está en ese disco que mencionaste. Darnell dudó. ¿Qué te hace pensar que hay un disco? Porque dijiste algo sobre un archivo que los hizo retroceder, explicó Andre. Y sea lo que sea, están dispuestos a hacerle daño a la gente para mantenerlo en silencio. Angela tocó el brazo de Darnell. Ya están involucrados. El video de Andre los puso en su radar en cuanto se subió a internet. Con un pesado suspiro, Darnell asintió. Sacó la memoria USB de su escondite y se la entregó a Elijah. El adolescente trabajó en silencio, sus dedos volando sobre el teclado. Encriptación de nivel militar, murmuró. Vieja escuela, sin embargo. Según la fecha de creación del archivo es 2004. ¿Puedes abrirlo?, preguntó Angela. Partes de él. El rostro de Elijah brilló en azul bajo la luz de su pantalla. Veo fragmentos, nombres, ubicaciones. Su voz se apagó mientras sus ojos se agrandaban. Señor, ¿qué es esto? Darnell miró por encima de su hombro. En la pantalla había documentos parciales, informes censurados de operaciones, listas de víctimas civiles, coordenadas GPS de fosas comunes. La verdad, dijo Darnell en voz baja, sobre lo que realmente pasó durante ciertas misiones de mantenimiento de la paz. Esto es solo la primera capa, dijo Elijah. Hay más encriptación debajo. Tomará tiempo descifrarlo por completo. Antes de que pudieran continuar, Elijah sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Primero, asegurémonos de que estamos solos. Encendió el dispositivo, que emitió un suave zumbido mientras se movía por la habitación. Cerca del termostato, comenzó a pitar rápidamente. Un micrófono, dijo Elijah simplemente. Se movió hacia la cocina, donde el dispositivo volvió a pitar cerca del detector de humo. Otro. Finalmente, en el panel eléctrico en el pasillo. Interceptor de señal en tu medidor inteligente. Están monitoreando todo. Conversaciones, internet, tráfico, consumo de energía. La habitación cayó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. ¿Cuánto tiempo?, susurró Angela. Según los patrones de polvo, al menos una semana, respondió Elijah. Tal vez más tiempo. El rostro de Darnell se endureció. Empaca lo que necesites, le dijo a Angela. No vamos a quedarnos aquí esta noche. El pasado enterrado, la verdad liberada. El sol se alzó sobre el desierto de Nevada, pintando el paisaje rocoso con tonos de ámbar y oro. Darnell estaba solo junto a su coche de alquiler, mirando una formación de rocas que había atormentado sus sueños durante 2 décadas. Había dejado a Angela con Sarah, insistiendo en que este viaje era algo que necesitaba hacer solo. El desierto albergaba demasiados fantasmas, algunos enterrados, otros aún vagando por la arena, en sus pesadillas. Con su bastón apoyando su rodilla afectada, Darnell se dirigió hacia la formación rocosa. Hace 20 años había sido más joven, más rápido, aterrorizado mientras cavaba el pequeño agujero bajo esas piedras. Ahora se movía lentamente, deliberadamente, usando una pequeña pala plegable de su mochila. A 6 pulgadas de profundidad, su pala golpeó algo sólido, un pequeño contenedor metálico, de grado militar, sellado contra los elementos. Dentro había otra memoria USB, idéntica a la primera pero en condiciones impecables, protegida del tiempo y de las duras condiciones del desierto. Mientras Darnell se ponía de pie, vio un destello de luz solar reflejándose en un objeto metálico a lo lejos. Entrecerrando los ojos, distinguió la forma inconfundible de un dron de vigilancia, flotando justo en la línea del horizonte. Lo estaban observando. Probablemente lo habían estado rastreando desde que reservó el vuelo a Nevada. Que miren, pensó, ya es demasiado tarde para detener lo que viene. De regreso en una habitación de motel en las afueras de Las Vegas, Darnell examinó la memoria de respaldo. Parecía intacta, sin tocar, a pesar de los años que había pasado enterrada en la tierra, como una cápsula del tiempo que preservaba una verdad que nadie quería que se descubriera. Su teléfono sonó. Era Angela. ¿La encontraste?, preguntó sin preámbulos. Sí, regreso mañana. Darnell, su voz se suavizó.
Antes de que te fueras, recordé algo. Una carta. Escribiste antes de tu misión final. Me pediste que la mantuviera sellada, a menos que... Hizo una pausa. A menos que no volvieras. Darnell cerró los ojos. El recuerdo emergió. Lo había olvidado. Escribiste sobre cosas con las que nunca quisiste vivir, si sobrevivías. La voz de Angela tembló ligeramente. ¿Era sobre esto? ¿Sobre lo que pasó allí? Sí, admitió. Pensé que si no regresaba, alguien debería saber la verdad. Pero cuando sobreviví, decidí que era más seguro enterrarlo. ¿Para quién, Darnell? ¿Para mí? ¿O para las personas en esos archivos? La pregunta flotó entre ellos. 3 estados y 20 años de silencio, extendiendo la distancia aún más. 2 días después se reunieron en un garaje perteneciente a uno de los tíos de Elijah. Darnell, Angela, Sarah, Andre y Elijah. El espacio había sido revisado en busca de micrófonos. Las ventanas estaban oscurecidas y la electricidad provenía de un generador para evitar que se detectara por los medidores inteligentes. Ambas memorias tienen la misma encriptación base, explicó Elijah mientras conectaba la memoria de respaldo de Nevada. Pero esta no ha sido parcialmente corrompida por el paso del tiempo. Deberíamos obtener el archivo completo. Observaron en tenso silencio mientras Elijah trabajaba, saltándose los protocolos de seguridad que eran de última generación cuando se creó el archivo, pero ahora vulnerables a nuevas técnicas. Estoy dentro, dijo finalmente Elijah, su voz baja, llena de asombro. La pantalla se llenó de carpetas, cada una etiquetada con fechas y códigos de operación. Elijah hizo clic en una marcada con una bandera roja. Apareció un video, granuloso pero lo suficientemente claro como para ver lo que sucedía. Soldados y contratistas estadounidenses con equipos sin marcar, rodeando una aldea. Civiles reunidos en la plaza central. Un comandante dando órdenes. Luego, meticulosamente, ejecuciones. Edificaciones incendiadas. Evidencia eliminada. Sara se dio vuelta, su rostro ceniciento. Esto no puede ser real. Es real, dijo Darnell en voz baja. Operación Clayston. Oficialmente, estábamos allí para eliminar a los insurgentes. Extraoficialmente, hizo un gesto hacia la pantalla. Era una operación de limpieza. Oficialmente, estábamos allí para eliminar a los insurgentes. Extraoficialmente, hizo un gesto hacia la pantalla. Era una operación de limpieza. Los pueblos sospechosos de albergar enemigos simplemente fueron borrados. Mi unidad debía ser apoyo, continuó. Llegamos cuando esto estaba sucediendo. Lo vi con mis propios ojos. Grabé lo que pude, copié archivos del portátil de un comandante cuando estalló el caos. Elijah abrió otra carpeta. Hay más. Registros de operaciones, comunicaciones, autorizaciones. Desplazó los documentos. Estos nombres siguen apareciendo. El senador Hayes, el general Covington y alguien llamado Evan Stroud. Muralla de hierro, susurró Sara. Entonces eran contratistas, confirmó Darnell. Ahora son una corporación militar privada con lazos gubernamentales y un CEO que quiere que estos archivos desaparezcan para siempre. Angela miraba la pantalla, con las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Estiró la mano hacia la de Darnell, apretándola con fuerza. Todo este tiempo, dijo, su voz quebrándose. Todo este tiempo lo llevaste solo. Pensé que te estaba protegiendo. Estabas ahogándote, y ni siquiera podía lanzarte una cuerda porque no sabía que estabas bajo el agua. El dolor en sus ojos dio paso a algo más duro, más determinado. Ya no más. Lo que venga después, lo enfrentamos juntos. Esa noche, de vuelta en una casa segura que Sara había organizado, Darnell salió al jardín por un momento de aire fresco. El crujido de una bala golpeando la cerca junto a él lo hizo lanzarse al suelo. Se arrastró hasta cubrirse detrás de una maceta de piedra, con el corazón latiendo a toda velocidad. No vino un segundo disparo. Cuando finalmente se atrevió a mirar, encontró un agujero de bala justo a la altura donde había estado su cabeza. Una advertencia, no un error. Mensaje recibido, murmuró en la oscuridad. Adentro encontró a Angela esperando, con miedo y determinación peleando en su expresión. Alguien me disparó, dijo antes de que ella pudiera preguntar. Advertencia, no un intento. Están escalando. Ella lo atrajo hacia sí, su cuerpo aún temblando por los efectos del taser.
Necesitamos movernos más rápido. A la mañana siguiente, Sara llegó con noticias. Tomé un riesgo, admitió. Filtré parte del dossier Omega a Jordan Blake en el Tribune. Es un periodista de investigación en quien confío. Eso es peligroso, advirtió Darnell. Lo es quedarnos sentados mientras nos persiguen, replicó Sara. Blake tiene un canal seguro y una plataforma internacional. Si algo nos pasa, la historia no morirá. Pero para la tarde, el plan de Sara se había desmoronado. El artículo nunca apareció en línea. Cuando llamó a Blake, su editor afirmó que había suspirado, que nunca recibió ningún archivo y que de repente había tomado licencia personal. Se ha ido, dijo Sara, caminando por la sala de la casa segura. El archivo completo que envié desapareció de su servidor seguro. Blake no contesta las llamadas. Tienen garras en todas partes, dijo Darnell con rostro sombrío. Medios, fuerzas del orden, gobierno. Eso es lo que compran 20 años operando en las sombras. Elijah, que había estado callado mientras mejoraba los archivos de video, de repente los llamó. Miren esto, dijo, ampliando una grabación del equipo táctico durante la incursión en la casa de Darnell. Este oficial aquí, cuando mencionaste Omega, mira su reacción. La grabación mostró un claro temblor recorriendo al hombre, con su rifle bajando, incluso antes de que el comandante diera la orden. Lo sabía, susurró Andre. Todos sabían lo que significaba. Lo que significa que fueron informados, agregó Sara. Esto no fue una incursión aleatoria. Vinieron específicamente preparados para la posibilidad de que mencionaras ese archivo. Elijah continuó trabajando mientras hablaban. Hay más. Encontré datos GPS incrustados en algunos de estos archivos Omega. Coordenadas. Sacó un mapa con ubicaciones marcadas a lo largo de los Estados Unidos. Estas no corresponden a ninguna base militar o instalación conocida, dijo. Darnell se inclinó más cerca, con el reconocimiento brillando en sus ojos. Esos son sitios clandestinos, dijo, con la voz vacía. Instalaciones de detención fuera de los libros, sin supervisión externa. Pero estos archivos tienen 20 años, señaló Angela. Seguramente los habrán cerrado desde entonces. Darnell miró el mapa. Cada marcador un testimonio de secretos enterrados más profundamente que su memoria USB en el desierto de Nevada. No, dijo en voz baja. Nunca lo cerraron. Si el sistema no protege la verdad, entonces el pueblo lo hará. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de la casa segura, mientras Darnell extendía 5 mapas dibujados a mano sobre la mesa de la cocina. Angela, Sarah, Andre y Elijah se reunieron alrededor, con los rostros serios bajo el resplandor dorado. Estos son los sitios clandestinos que pude identificar a partir de las coordenadas GPS, explicó Darnell, su dedo trazando círculos alrededor de varias ubicaciones. Lo que el ejército llamaba jaulas fantasma, lugares donde la gente desaparecía. ¿Estás seguro de que siguen activos?, preguntó Sara, estudiando el mapa más cercano. 3 de ellos muestran actividad satelital reciente, respondió Elijah, desplazándose por imágenes en su computadora portátil. Consumo de energía, entregas de suministros, rotaciones de seguridad. Este en Colorado muestra el tráfico más intenso. Darnell se enderezó, haciéndose una mueca mientras su rodilla mala protestaba. Entonces, ahí es donde comenzamos. ¿Comenzamos qué exactamente?, preguntó Andre, su joven rostro una mezcla de miedo y determinación. La misión, respondió Darnell simplemente. Exponer lo que intentaron enterrar hace 20 años y lo que siguen haciendo hoy. Angela colocó su mano sobre la suya. Necesitamos un plan y necesitamos ayuda. No podemos hacer esto solos. Conozco a algunas personas, dijo Darnell en voz baja. Hombres y mujeres con los que serví, personas que regresaron cuestionándose qué estábamos realmente haciendo allá. Esa tarde, Darnell hizo una serie de llamadas desde un teléfono desechable. Uno por uno, los viejos camaradas respondieron. Algunos de inmediato, otros después de largas pausas al escuchar su voz. Algunos habían cambiado sus números, se habían mudado a otro lado del país, tratando de escapar de los mismos recuerdos que habían atormentado a Darnell, pero no lo habían olvidado. Al anochecer, 7 habían aceptado ayudar. Ex soldados ahora en sus 60 y 70, con articulaciones que crujían y vista que se desvanecía, pero con habilidades que nunca desaparecieron por completo y un sentido de justicia que solo se había agudizado con los años. Frank Miller tiene una ruta de camión que pasa cerca del sitio de Colorado, les dijo Darnell a los demás. Dice que puede proporcionar vigilancia. Jackson ahora trabaja en seguridad en una empresa tecnológica,
se encargará de las comunicaciones. Wilcox y Thomas ya están en camino aquí. Mientras Darnell organizaba a su antigua unidad, Angela emprendió una misión propia. Con Sarah proporcionando transporte, visitó a las familias de los soldados que habían sido parte de la Operación Clayston. Hombres que nunca habían regresado, o que habían regresado, cambiados más allá de todo reconocimiento. En una pequeña casa en Franklin Park, Margaret Benson invitó a Angela a tomar té. Fotos de su hijo adornaban la repisa, un joven sonriente en uniforme, para siempre 23. Robert me escribió cartas extrañas hacia el final, confió Margaret, temblando al sostener su taza de té. Decía que veía cosas que no estaban en el informe de la misión. En su última llamada a casa, me dijo que si algo le pasaba, no iba a hacer lo que ellos dijeran. 2 semanas después, me dijeron que murió en una emboscada. Continuó, con lágrimas en los ojos. Pero lo cremaron antes de que pudiera verlo. Ninguna otra baja reportada ese día. Solo mi Robert. Angela cruzó la mesa y tomó la mano envejecida de la mujer entre las suyas. Siempre supe que algo no estaba bien, susurró Margaret. Para cuando Angela regresó a la casa segura, había hablado con 5 familias. Cada historia añadía una pieza más al rompecabezas. Soldados que habían visto demasiado, hicieron demasiadas preguntas y pagaron el precio más alto. No estamos haciendo esto solo por justicia, le dijo Angela a Darnell esa noche. Lo estamos haciendo por ellos, por todos los E.E.R. Roberts que nunca regresaron a casa y por todas las Margarets que nunca supieron la verdad. 3 días después, su plan estaba en marcha. Andre y Elijah establecieron una red de comunicación segura utilizando equipos de radio obsoletos que no activarían la vigilancia moderna. Sarah coordinó con sus contactos de confianza en las fuerzas del orden, creando un sistema de alerta para cualquier actividad inusual. Angela organizó la evidencia que habían reunido, preparándola para su distribución en caso de ser necesario. Los viejos compañeros de Darnell llegaron uno por uno, hombres y mujeres con el cabello canoso y rostros curtidos, que traían habilidades en lugar de armas. Betty Wilcox, una vez la mejor especialista en comunicaciones de su unidad, ahora caminaba con un bastón, pero todavía podía romper cualquier cifra que le lanzaran. Marcus Thomas había sido su experto en transporte y llegó conduciendo una furgoneta discreta con modificaciones personalizadas. Como en los viejos tiempos, dijo Thomas al abrazar a Darnell. Excepto que esta vez luchamos por el lado correcto, seguro. El primer objetivo fue la instalación en Colorado, una planta industrial que parecía abandonada, rodeada de una cerca de alambre de eslabones y cámaras de seguridad discretas. La ruta de camión de Frank Miller lo llevaba a pasar por allí 2 veces por semana, lo que le permitió documentar patrones y rotaciones. 3 cambios de guardia diarios, informó sobre su canal seguro. Presencia externa mínima, lo mantienen en bajo perfil. Suministro. Camión cada martes por la mañana, sin marcas pero con el mismo conductor. Durante 2 semanas reunieron inteligencia, construyendo una imagen completa de las operaciones de la instalación. Lo que surgió fue inquietante. Un sitio parcialmente desactivado que aún mostraba signos de actividad reciente. Tenemos que entrar, dijo finalmente Darnell durante la reunión de estrategia. La vigilancia solo nos dice hasta cierto punto. Eso es un sitio militar secreto, objetó Sarah. Aunque esté operando a capacidad reducida, seguirá teniendo una seguridad seria. Por eso no vamos a entrar a la fuerza, dijo Angela sorprendiendo a todos. Vamos a entrar caminando. Su plan era elegante en su simplicidad. Usando identificaciones creadas por Elijah, basadas en credenciales de contratistas encontradas en el archivo Omega, Angela y Sarah se harían pasar por inspectoras de supervisión de la sede de Ironwall. El tiempo coincidiría con la entrega regular del martes, creando múltiples puntos de atención para la seguridad. Es demasiado peligroso, argumentó Darnell. Si se dan cuenta de quién eres, peligrosa, replicó Angela. Si se dan cuenta de quién soy, me están buscando a mí, no a ti. Mi cara no está en sus bases de datos, y necesitamos a una mujer para esto. Serán menos sospechosos. Después de horas de debate, accedieron de mala gana. El siguiente martes, Angela y Sarah se acercaron a la puerta principal de la instalación en un coche alquilado bajo un nombre falso. Ambas vestían ropa de negocios severa y llevaban carpetas con documentación que parecía oficial. Inspección de cumplimiento, dijo Sarah al guardia presentando sus credenciales falsificadas. No anunciada desde la sede, tenemos preocupaciones sobre violaciones de protocolo. El guardia examinó sus identificaciones, hizo una llamada,
Luego las dejó pasar con una expresión aburrida. Adentro, un administrador de aspecto cansado las recibió, claramente molesto por la inspección sorpresa. No se nos notificó sobre ninguna revisión de cumplimiento. Se quejó, conduciéndolas por pasillos estériles. Eso es precisamente el propósito de lo no anunciado, ¿no? Respondió Angela de manera cortante, canalizando la arrogancia que había encontrado en innumerables burócratas a lo largo de los años. Durante 2 horas recorrieron las instalaciones, con las notas de las carpetas ocultando la pequeña cámara que Elijah había proporcionado. Los niveles superiores estaban en su mayoría desactivados. Oficinas vacías, laboratorios cerrados, personal mínimo. Pero cuando accidentalmente tomaron un giro equivocado por una escalera de servicio, descubrieron la verdad. El nivel del sótano estaba lleno de actividad. A través de una ventana reforzada, vislumbraron lo que parecía ser equipo médico, mesas de examen y habitaciones cerradas con pequeñas ventanas de observación. Esta área está restringida, dijo su escolta con tono cortante, moviéndose para bloquear su camino. Incluso para los oficiales de cumplimiento, ¿es así?, desafió Sara, asumiendo su rol. El protocolo requiere acceso total a las instalaciones. ¿O es que tienes algo que esconder de la sede? La amenaza funcionó. A regañadientes, el administrador los condujo por el nivel inferior, explicando que se trataba de investigación en curso y programas de rehabilitación voluntarios. Pero en una habitación, Angela hizo contacto visual con un joven hispano, no más de 15 años, que los observaba a través de una ventana reforzada con ojos vacíos y desesperanzados. Junto a él, 2 hombres de unos 30 años, ambos con la misma expresión derrotada. Nuestros sujetos de rehabilitación, explicó el administrador con fluidez, individuos indocumentados que han elegido participar en el programa en lugar de ser deportados. Me gustaría entrevistarlos, dijo Angela. A solas, protocolo estándar. Después de una tensa negociación, se le concedieron 10 minutos con los detenidos mientras Sara vigilaba, ocupando al administrador con preguntas sobre papeleo. Dentro de la habitación, Angela habló rápidamente. No somos quienes ellos piensan que somos. Estamos aquí para ayudar. Ella deslizó un pequeño dispositivo bajo la mesa, un rastreador diseñado por Elijah. Está llegando ayuda, susurró el hombre mayor. Nos inyectan cosas, nos toman muestras de sangre, de tejidos. Algunas personas nunca regresan de las salas de pruebas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Angela. Miguel, este es mi hermano Carlos y su hijo Tadeo. Cruzamos la frontera hace 3 meses y nos recogieron, pero no la patrulla fronteriza. Hombres en furgonetas sin marcar. El corazón de Angela comenzó a latir con fuerza. Esperen un poco más, Miguel. No los han olvidado. De regreso en el coche, conduciendo lejos de las instalaciones con calma medida, Angela y Sara esperaron hasta estar a varios kilómetros antes de hablar. Los están usando como sujetos de prueba, dijo Angela, su voz temblando de rabia. Experimentos humanos bajo el disfraz de rehabilitación. Lo tengo todo grabado, confirmó Sara. Y tu rastreador está activo. Elijah está recibiendo la señal. Esa noche revisaron la evidencia. Imágenes de la instalación. Testimonio de Miguel. Información estructural sobre el diseño del edificio. Trabajaron en turnos, recopilando todo en un plan que pudiera llevarse a cabo. 3 días después, regresaron, esta vez con Darnell, Marcus y otros 2 veteranos, utilizando la llegada del camión de suministros como cobertura. Con Sara creando una distracción en el frente, y Gad y el conocimiento interno de Angela sobre las rotaciones de patrullas, lograron acceder al nivel inferior. El rescate no estuvo exento de complicaciones. Se activó una alarma cuando localizaron el área de detención, lo que los obligó a moverse rápidamente. Miguel, Carlos y Tadeo estaban débiles, pero podían moverse. 2 guardias intentaron intervenir, pero fueron rápidamente sometidos y encerrados en un armario de almacenamiento. Por aquí, indicó Darnell, guiándolos a través de un pasillo de servicio que Angela había identificado. Thomas está esperando con la furgoneta. Mientras conducían lejos de la instalación, Tadeo apretó la mano de su padre, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que moriríamos allí, susurró en español. Pensé que todos nos habían olvidado. Carlos se volvió hacia Darnell. Hubo otros antes que nosotros, muchos otros. Tenían registros. Los vi cuando me movían entre las habitaciones. Elijah trabajó durante la noche, descifrando archivos de un disco duro que habían confiscado durante el rescate. Por la mañana,
había superado la primera capa de seguridad. Es peor de lo que pensábamos, dijo, su joven rostro pálido por el shock. Estas no son detenciones aleatorias. Es un programa sistemático. Giró su laptop para mostrarles una cadena de correos electrónicos entre el General Covington y empresas farmacéuticas privadas con Iron Wall como intermediario. Los sitios negros nunca fueron sobre seguridad nacional, dijo Darnell, leyendo por encima del hombro de Elijah. Son laboratorios humanos dirigidos por ingresos. Iron Wall alquila acceso a sujetos de prueba para ensayos de medicamentos experimentales, pruebas de armas, investigaciones psicológicas. Pagado. Con nuestros impuestos, añadió Sarah amargamente. Con la evidencia recopilada, se pusieron en contacto con Diana Levinson, una editora del National Times conocida por su periodismo valiente. Después de revisar lo que habían reunido, aceptó publicar una exposición completa. Pero la mañana en que la historia iba a publicarse, nunca apareció. Cuando Sarah llamó a Diana, su asistente afirmó que estaba de licencia indefinida. Los periodistas que habían trabajado en el artículo recibieron órdenes de silencio, citando preocupaciones de seguridad nacional. Siempre están un paso adelante, dijo Darnell, caminando de un lado a otro en la sala de la casa segura. Cada sistema que intentamos usar ya lo han comprometido. Entonces, pasemos por alto los sistemas, sugirió André. Vamos directamente a las personas que necesitan saber. Darnell se detuvo, pensando. Las familias de los soldados que murieron debido a lo que vieron. Esa noche, pusieron en marcha lo que Darnell llamó la Operación Truthful, una entrega anónima y coordinada de los archivos seleccionados de Omega a cada familia de un soldado fallecido en la Operación Clayston. Cada paquete contenía evidencia relevante sobre la muerte de su ser querido, junto con instrucciones para una comunicación segura. No podemos llegar a todos a través de canales tradicionales, explicó Angela, a Miguel y su familia, ahora alojados de forma segura con una red de apoyo de veteranos del GAO. Pero podemos crear suficientes voces que hagan preguntas como para que no puedan silenciarlas todas. En pocos días, los foros en línea comenzaron a llenarse de publicaciones de familiares compartiendo documentos censurados y exigiendo respuestas. Lo que comenzó como preguntas aisladas se convirtió en un movimiento coordinado a medida que las familias se conectaban y comparaban la información que habían recibido. A medida que su plan ganaba impulso, el peligro aumentaba. De regreso de una reunión con una de las familias, Angela sintió que el volante de su coche se soltaba de repente, haciendo que el vehículo se desviara hacia una barrera de concreto. Logró detenerlo usando el freno de emergencia, con el corazón a 1000. Los mecánicos confirmaron más tarde que las líneas de freno habían sido cortadas de manera limpia. Esa noche, Angela encontró a Darnell sentado solo en la oscuridad, su rostro iluminado solo por el resplandor de su teléfono, mientras revisaba los mensajes de más familias que se acercaban. «Intentaron matarme hoy», dijo sin preámbulos. Darnell levantó la vista, su expresión cambiando de shock a una fría determinación que ella rara vez veía. «Quería mantenerte a salvo», dijo después de un largo silencio. «Por eso lo enterré todo. El archivo, los recuerdos, lo que vi. Pensé que si vivía tranquilamente, ayudando a las personas de pequeñas maneras, tal vez se equilibraría la balanza por todo lo que no hice en ese entonces». Angela se sentó a su lado, tomando su mano. «Hiciste lo que pudiste. Conservaste la verdad cuando todos los demás la enterraban. ¿Y ahora?». Lo miró a los ojos. Su decisión tomada. «Si caemos, caemos habiendo contado al mundo. Lo que construyeron en la oscuridad debe colapsar a la luz». El mensaje llegó a las 3:17 a.m. Un solo mensaje distorsionado de Sarah. «Comprometida. West Virginia, archivo 28». Luego silencio. «La tienen», dijo Darnell, mirando el teléfono. Ella estaba investigando una de las empresas fachada de Iron Wall en Charleston. «Necesitamos encontrarla», insistió Angela. Antes de que... No pudo terminar la frase. Elijah trabajó frenéticamente, tratando de rastrear la última ubicación conocida de Sarah. Su teléfono está desconectado, pero el último ping fue cerca de una propiedad de Meridian Holdings, otra fachada de Iron Wall. «Tengo una imagen satelital de la ubicación, Andre», agregó, mostrándole su laptop. «Parece un complejo en el área rural de West Virginia, aislado, con un perímetro seguro». Darnell estudió la imagen, su entrenamiento militar activándose. Torres de vigilancia aquí y aquí, edificio principal con probables subniveles.
Depósito de vehículos al este. No podemos simplemente asaltar un complejo militar privado, argumentó Angela. Probablemente haya 50 operativos entrenados allí. No necesitamos 50, respondió Darnell en voz baja. Solo necesitamos una abertura. En cuestión de horas, Darnell reunió un equipo de rescate. Marcus, Betty y otros 4 veteranos que se habían unido a su causa. Usando equipos conseguidos a través de las conexiones de seguridad de Marcus, se prepararon para una inserción sigilosa. Entramos en silencio, les indicó Darnell, mientras se reunían en un granero abandonado a 10 millas del complejo. Sin armas, excepto como último recurso. Esto es solo para la extracción. Betty había hackeado el sistema de comunicaciones del complejo, creando una alerta de mantenimiento programado que desactivaría temporalmente ciertas medidas de seguridad. Marcus había identificado un conducto de drenaje que permitiría el acceso a la propiedad sin ser detectados. Cayó la noche. Se pusieron en posición, cada uno llevando solo lo esencial. Darnell lideraba, su rodilla afectada, gritándole de dolor, con cada paso a través del conducto de drenaje fangoso. Pero su rostro no delataba el dolor. Cuando emergieron en el terreno del complejo, la distracción de Betty funcionó a la perfección. Los guardias estaban concentrados en un sensor de puerta defectuoso en el lado opuesto de la propiedad. Moviéndose en silencio coordinado, llegaron a una entrada de servicio que Marcus había identificado. Dentro, se dividieron en 2 equipos. Marcus lideraba uno para asegurar la ruta de salida, mientras que Darnell lideraba el otro para localizar a Sarah. Siguiendo los planos del edificio que Elijah había reconstruido, navegaron a través de los pasillos de servicio, evitando las patrullas. En una habitación en el sótano marcada como archivo, la encontraron atada a una silla, magullada pero viva, con los ojos desmesuradamente abiertos de incredulidad, cuando Darnell apareció en la puerta. «Te ha llevado tiempo», susurró ella, su labio partido curvándose en una sonrisa dolorosa. Mientras Marcus creaba una distracción en otra ala, hicieron su escape, con Sarah apoyándose pesadamente en Darnell. En la sala de archivos, Betty había descargado rápidamente los archivos. Desde un terminal no asegurado, un tesoro de documentos internos de Ironwall. Su salida estuvo casi limpia hasta que una alarma sonó en el ala este. Los guardias se apresuraron, pero el equipo ya había alcanzado el conducto de drenaje. Cuando se inició el cierre total, ya estaban conduciendo en vehículos discretos, tomando rutas separadas de regreso a su punto de encuentro. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Sarah mientras Angela atendía sus heridas en la cocina de la casa segura. «Elijah rastreó tu teléfono. Andre localizó el complejo». Darnell se sentó frente a ella, con alivio evidente en su rostro. «¿Qué pasó?». Sarah hizo una mueca cuando Angela limpiaba un corte sobre su ojo. «Estaba siguiendo las pistas de dinero de los contratos públicos de Ironwall. Encontré una empresa fachada, fui a revisar su ubicación física. Alguien me descubrió en cuanto llegué», dijo ella tomando un vaso de agua con manos temblorosas. «Estaban esperándome, Darnell, como si supieran que venía. ¿Qué querían? Información sobre todos ustedes, el archivo Omega, dónde se almacenaba». Ella miró hacia abajo. «No rompí, pero antes de que me quitaran el teléfono, logré enviarte ese mensaje sobre el archivo 28. «¿Qué es el archivo 28?», preguntó Angela. «La lista de eliminación», respondió Sarah con tono sombrío. «La vi en una pantalla de computadora mientras me interrogaban. Nombres, ubicaciones, fotos de vigilancia de personas marcadas para ser eliminadas. Denunciantes, periodistas, activistas, cualquiera que consideren una amenaza». Miró a los ojos de Darnell. «Tú y Angela están en la lista». La revelación quedó pesada en el aire. No solo eran objetivos, sino que estaban marcados para asesinato por una empresa militar privada operando en suelo estadounidense. Esa noche, mientras los demás dormían, Angela encontró a Darnell revisando los archivos que Betty había recuperado del complejo. «¿Algo útil?», preguntó sentándose a su lado. «Más de lo que podríamos haber esperado». Giró el portátil para mostrárselo. Registros de personal, registros de operaciones, transferencias financieras y esto. Abrió un documento, un informe de un grupo de trabajo del Pentágono de 2002, que autorizaba fondos para que contratistas privados establecieran instalaciones de detención extrajudicial e investigación en suelo doméstico. «Hay una lista de funcionarios autorizados», continuó Darnell, incluido un oficial de supervisión presupuestaria llamado Angela Morris. Angela miró la pantalla,
el color desapareciendo de su rostro. Ese era mi apellido de soltera. Trabajaste en el Pentágono antes de que nos conociéramos, dijo Darnell con cuidado. En la oficina del presupuesto, me dijiste. Autoricé paquetes de fondos, susurró ella. Pasaban como proyectos especiales con clasificaciones de seguridad. Nunca supe para qué eran, Darnell. Solo procesaba la documentación. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro cuando la realización la golpeó. Ayudé a construir esto, todos estos años, luchando por la justicia y ni siquiera sabía que era parte de crear lo mismo contra lo que estamos luchando. Darnell tomó sus manos. No lo sabías. Ninguno de nosotros conocía el panorama completo en ese entonces. Todos llevábamos piezas de él pensando que estábamos sirviendo a algo más grande. Por la mañana se había formado un nuevo plan. Ya no podían depender de los medios tradicionales ni de los canales gubernamentales. Ambos habían demostrado estar comprometidos, pero tenían algo poderoso: evidencia, testimonios y las habilidades documentales de Andre. Durante la siguiente semana, Andre trabajó sin descanso, recopilando imágenes de la incursión en la casa de Darnell, testimonios de los prisioneros rescatados, evidencia del archivo Omega y entrevistas con las familias de los soldados de la operación Claystone. El resultado fue un documental de 3 horas que destapaba toda la conspiración, desde los crímenes de guerra de hace 20 años hasta los experimentos humanos en curso. Necesitamos sacar esto a todo el mundo al mismo tiempo, explicó Andre. Así no podrán contenerlo. Elijah tenía la solución: una liberación coordinada a través de 50 sitios web espejeados en todo el mundo, sincronizados para ir en vivo al mismo tiempo, con opciones de descarga que permitirían que se difundiera, incluso si los sitios originales eran eliminados. Una vez que esté fuera, no se puede poner de nuevo en la botella, dijo con confianza. El documental se lanzó a medianoche. Por la mañana ya se había descargado miles de veces. Las redes sociales explotaron con clips y capturas de pantalla, a pesar de los esfuerzos agresivos por eliminarlos. El hashtag #ShirtyNabushOmegaTruth comenzó a ser tendencia a nivel mundial. Algo inesperado sucedió a medida que el documental se difundía. Hackers de todo el mundo, inspirados por lo que vieron, comenzaron a atacar la infraestructura digital de Ironwall. En pocos días, los registros de nómina, cuentas offshore y memorandos internos comenzaron a ser filtrados por fuentes anónimas. Las murallas que protegían a los poderosos comenzaron a agrietarse. El CEO de Ironwall, Evan Stroud, un hombre que había operado en las sombras durante décadas, de repente se vio arrojado a los reflectores. La empresa organizó rápidamente una rueda de prensa televisada, donde Stroud negó todas las acusaciones con una confianza ensayada. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino peligrosas para la seguridad nacional, dijo tranquilamente. Ironwall ha servido con orgullo los intereses de este país durante más de 20 años, siempre dentro de los límites de la ley y la conducta ética. Pero cuando un reportero preguntó sobre un documento específico del Archivo 28, la lista de eliminación, Stroud se quedó congelado por un momento, su compostura quebrándose. El clip se hizo viral, su reacción en un parpadeo más condenatoria que cualquier evidencia. A medida que aumentaba la presión pública, Darnell organizó una protesta pacífica frente al Capitolio, con cientos de veteranos y sus familias de testigos silenciosos, muchos sosteniendo fotos de los soldados perdidos durante la Operación Claystone. La multitud creció cuando ciudadanos comunes se unieron, hasta que la reunión se extendió por varias cuadras. Coreaban una sola frase, una y otra vez: Omega es la verdad. La protesta atrajo la atención de varios miembros del Congreso, que habían estado recibiendo miles de llamadas de electores sobre las revelaciones de Omega. Bajo una presión creciente, se formó un comité especial para investigar las acusaciones. Darnell fue llamado a testificar, con Angela a su lado. Mientras hablaba, los altos mandos militares y los senadores se movían incómodos en sus asientos, particularmente cuando presentó las pruebas de los sitios clandestinos en suelo estadounidense. Estos no son solo errores históricos, testificó Darnell, con voz firme. Son crímenes en curso contra los ciudadanos estadounidenses y las personas vulnerables bajo nuestra responsabilidad. Y se están cometiendo con dinero de los contribuyentes, autorizados a los más altos niveles. El senador Hayes, que había aparecido repetidamente en los documentos de Omega, se enfrentó a un escrutinio particularmente intenso.
Cuando los periodistas descubrieron vínculos financieros entre él y las empresas pantalla de Ironwall, la presión se hizo insoportable. Renunció en medio de llamados a una investigación criminal, alegando problemas de salud, pero sin engañar a nadie. Los dominós comenzaron a caer, pero Ironwall no se rendiría sin luchar. Una noche, mientras Darnell y Angela dormían en una casa segura diferente, la tercera de ese mes, un coche bomba explotó afuera. Solo una decisión de último minuto de mudarse a una habitación interior los salvó de la explosión que hizo estallar las ventanas y redujo el frente de la casa a escombros. Mientras los vehículos de emergencia rodeaban la estructura humeante, Darnell sostuvo a Angela cerca, ambos cubiertos de polvo pero milagrosamente ilesos. «Esto significa que estamos ganando», susurró él en su cabello. «Intentaron enterrarnos, pero éramos semillas». El amanecer apareció sobre la casa segura, mientras Darnell, Angela, Andre, Elijah y su creciente red de aliados se reunían alrededor de una mesa cubierta con mapas, documentos y computadoras portátiles. El atentado los había sacudido, pero también había endurecido su determinación. «Están desesperados», dijo Darnell, estudiando imágenes satelitales de la sede de Ironwall. «Desesperados significa peligrosos, pero también significa vulnerables». «El documental está en todas partes ahora», informó Andre, revisando las estadísticas de descargas. «Más de 2 millones de vistas en las últimas 48 horas, a pesar de los intentos de eliminación. La gente está haciendo preguntas que el gobierno ya no puede ignorar». «Pero todavía no tenemos suficiente», replicó Angela. «Están admitiendo incidentes aislados y operaciones descontroladas. Están construyendo un cortafuegos alrededor de la dirección». Elijah levantó la vista de su computadora portátil, su joven rostro serio más allá de sus años. «Entonces necesitamos asegurarnos de que no quede ningún lugar donde esconderse. Una inundación de verdad». Su plan era audaz: coordinar con periodistas, organizaciones de derechos humanos y grupos de vigilancia de todo el mundo para un lanzamiento simultáneo y exhaustivo de todo el archivo Omega, junto con todas las pruebas que habían recopilado desde entonces. No solo en Estados Unidos, sino en 80 países a través de todos los canales disponibles. Un tsunami global de verdad que sería imposible de contener. «El mundo necesita ver todo», explicó Elijah. «No solo los fragmentos que hemos liberado hasta ahora. Todo, los registros de la operación, los rastros de financiamiento, los testimonios de las víctimas, todo de una vez. Demasiado grande para suprimirlo, demasiado extenso para controlarlo». Durante 2 semanas trabajaron sin descanso, preparando canales seguros, cifrando comunicaciones y organizando la enorme caché de datos. Periodistas de medios internacionales fueron traídos en secreto. Se les dio acceso para verificar la información. Antes de la publicación, los abogados de derechos humanos redactaron escritos legales que serían presentados en múltiples jurisdicciones tan pronto como los documentos se hicieran públicos. La noche antes de la liberación planeada, Angela se sentó sola en la cocina, grabando un video con la cámara de Andrés. Su rostro mostraba la tensión de los últimos meses, pero sus ojos ardían con una determinación silenciosa. «Mi nombre es Angela Carter», comenzó, su voz firme. «Hace 3 meses, agentes del gobierno allanaron nuestra casa. Me electrocutaron, amenazaron a mi esposo y trataron de silenciar una verdad que ha estado enterrada durante 20 años». Hizo una pausa, recogiendo fuerzas. «Hemos soportado vigilancia, ataques e intentos contra nuestras vidas. Hemos sobrevivido, pero nos negamos a guardar silencio. Mañana el mundo verá lo que algunos han intentado ocultar. Crímenes de guerra cometidos en nuestro nombre, experimentación humana realizada con nuestros impuestos y un sistema sombrío que opera más allá de la responsabilidad o la supervisión». Se inclinó hacia la cámara. Su expresión se intensificó. «Esto no es solo nuestra lucha. Esto le pertenece a cada familia que perdió a alguien por estos secretos, a cada persona detenida y experimentada sin su consentimiento, a cada ciudadano que cree que el poder debe rendir cuentas ante la verdad». El video terminó con una declaración simple. «La verdad no puede ser electrocutada, bombardeada ni enterrada. Nunca fue solo un archivo Omega. Siempre fue un comienzo». A las 8 a.m., hora del este al día siguiente, comenzó la avalancha de la verdad. 80 países, cientos de medios de comunicación, miles de sitios web, millones de descargas, documentos, videos, testimonios.
todo liberado simultáneamente en una avalancha digital coordinada. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los canales de noticias se apresuraron a cubrir la historia. Las agencias gubernamentales emitieron declaraciones confundidas y contradictorias. El precio de las acciones de Ironwall se desplomó en cuestión de horas mientras los inversionistas huían. A media tarde, los miembros de la junta de Ironwall comenzaron a hacer declaraciones públicas distanciándose de las operaciones de la empresa. Varios anunciaron su renuncia inmediata, citando irregularidades recientemente descubiertas por Pur. Otros ofrecieron cooperar con las investigaciones a cambio de inmunidad. La cascada de deserciones alcanzó un punto crítico cuando Lawrence Reed, director financiero de Ironwall durante 15 años, dio una explosiva entrevista confesando haber facilitado presupuestos secretos para operaciones clasificadas. «Seguí órdenes», dijo Reed, su rostro pálido en la cámara. «Pero lo que vi en esos archivos hoy, había líneas que nunca supe que cruzamos». El FBI allanó la sede de Ironwall y 3 oficinas regionales para la noche. Se realizaron 37 arrestos en 72 horas, incluidos directores de nivel medio y gerentes operativos. Pero los niveles más altos, incluido el CEO Evan Stroud, permanecieron protegidos detrás de muros de abogados y reclamaciones de seguridad nacional. Darnell observó todo desde una habitación de hotel en Baltimore, su mano aferrando la de Angela mientras cambiaban entre canales de noticias. A pesar de las victorias, permanecía tenso, vigilante. «Stroud sigue ahí afuera», dijo en voz baja. «Los hombres como él no entregan el poder voluntariamente». Como si confirmara sus temores, un empleado del hotel entregó una nota que había sido dejada en la recepción. «Has ganado la batalla, Carter. Pero los hombres como nosotros sabemos que siempre hay otra guerra». R.S. Esa noche, mientras Angela dormía inquieta, Darnell se sentó junto a la ventana observando la calle abajo. Un movimiento en las sombras del estacionamiento al otro lado de la calle llamó su atención. Una figura tomando una posición con una línea de visión clara hacia su habitación. Sin despertar a Angela, Darnell salió por la entrada de servicio del hotel. Años de entrenamiento militar lo guiaron mientras rodeaba la estructura de estacionamiento, acercándose a la figura desde atrás. El hombre lo sintió demasiado tarde. Cuando se dio vuelta, Darnell lo golpeó. No para matar, sino para incapacitar. El asesino cayó violentamente, su rifle haciendo ruido al chocar contra el concreto. Darnell se quedó de pie sobre él, respirando pesadamente. «¿Ironwall te envió?» No era una pregunta. El silencio del hombre fue respuesta suficiente. «Ahora tienes una opción», dijo Darnell, manteniendo su voz baja y firme. «Testifica sobre quién te envió y por qué, o desaparece. Y si eliges desaparecer, entiende que tus empleadores ya han sacrificado a docenas como tú para salvarse a sí mismos. Tu lealtad no significa nada para ellos». El miedo brilló en los ojos del asesino, no hacia Darnell, sino hacia la verdad en sus palabras. Para la mañana, el hombre estaba bajo custodia del FBI, proporcionando un testimonio detallado sobre los protocolos de contención de Ironwall, su eufemismo para los programas de asesinatos dirigidos a denunciantes y amenazas. La presión continuó aumentando. Los tribunales internacionales comenzaron procedimientos basados en las pruebas de crímenes de guerra. Investigadores financieros congelaron cuentas vinculadas a las operaciones de Ironwall. La empresa que había operado en las sombras durante 20 años se encontraba expuesta por todos lados. 3 días después de la revelación de la verdad, la presidenta Alexandra Collins se vio obligada a abordar el escándalo en un discurso televisado desde la oficina oval. Las alegaciones, planteadas por los documentos Omega, son profundamente preocupantes y contrarias a los valores que sostenemos como estadounidenses, afirmó. «Estoy ordenando una investigación independiente completa sobre estas acusaciones, sin restricciones basadas en clasificaciones o excepciones de seguridad nacional. Los responsables serán llamados a rendir cuentas, sin importar su posición o influencia». Anunció la formación de una comisión presidencial para la supervisión de contratistas militares, reformas a las protecciones de los denunciantes y un programa de reparaciones para los veteranos afectados por operaciones clasificadas. Darnell vio el discurso desde otra habitación de hotel, con una expresión inescrutable. «Bonitas palabras», murmuró. «Veamos si van acompañadas de acciones». El siguiente avance llegó inesperadamente. Se descubrió una fosa común cerca de la ubicación del sitio negro de Utah, identificada en los archivos Omega. Equipos forenses desenterraron 16 cuerpos, todos coincidiendo con las descripciones de personas reportadas
como desaparecidas en la última década. Las pruebas de ADN confirmaron sus identidades, lo que desató una nueva ola de indignación pública. Las familias de las víctimas celebraron vigilias frente a las propiedades de Ironwall. Los veteranos organizaron protestas en los centros de reclutamiento militar. Los estudiantes universitarios organizaron paros exigiendo transparencia sobre las asociaciones universitarias con contratistas de defensa. La presión se volvió demasiado intensa para contenerla. El general Covington, cuyo nombre aparecía en los archivos Omega autorizando operaciones, fue arrestado cuando intentaba abordar un jet privado hacia un país sin extradición. Evan Stroud fue acusado de múltiples cargos, incluyendo conspiración, detención ilegal y violaciones de derechos humanos. Mientras la maquinaria legal avanzaba, Darnell recibió una llamada inesperada de Reggie Monroe, su viejo camarada que lo había advertido en el hospital meses antes. «Tengo algo que necesitas», dijo Reggie de manera críptica. El último clavo. Se encontraron en una estación de camiones a las afueras de Richmond. Reggie, luciendo más viejo y desgastado de lo que Darnell lo había visto la última vez, le entregó una cartera de cuero envejecida. «Después de que me fui, el servicio que necesitaba, terminé trabajando como conserje en la sede de Ironwall», explicó Reggie. 15 años vaciando cubos de basura y fregando pisos, invisible para hombres como Stroud. Una ligera sonrisa cruzó su rostro, pero no estaba sordo ni ciego. Dentro del portafolio había libros de cuentas manuscritos, registros físicos del archivo de corrupción interna de Ironwall, nombres, fechas, pagos, material de chantaje, todo registrado a mano, nunca digitalizado, guardado como un seguro por un secretario corporativo que confiaba más en el papel que en las computadoras. «Encontré esto cuando me dijeron que limpiara un cuarto de almacenamiento durante las renovaciones», continuó Reggie. «He estado guardándolos, esperando el momento adecuado. Los libros de cuentas proporcionaron la pieza final del rompecabezas. Evidencia directa que vinculaba a Stroud, al senador, a Hayes y al general Covington con decisiones que públicamente habían negado haber tomado. Ya no habría más esconderse detrás de la negación plausible o los escudos de clasificación». 2 días después, en una sala de audiencias del Congreso llena, Darnell presentó los libros de cuentas. Como evidencia, la sala cayó en un silencio absoluto mientras los miembros del comité hojeaban los documentos comprometidos. Con esta evidencia, el presidente del comité finalmente anunció: «No tenemos más opción que recomendar procedimientos criminales contra todas las partes implicadas en estos registros. Para fin de mes, Ironwall fue oficialmente disuelto. El general Covington permaneció bajo custodia, esperando el juicio. Stroud había sido imputado con 87 cargos diferentes. Los organismos internacionales discutían crímenes de guerra y tribunales para las operaciones documentadas en los archivos Omega. El sistema que había operado en la oscuridad durante décadas finalmente fue expuesto a la luz y no pudo sobrevivir a la exposición. Cuando Darnell y Angela finalmente regresaron a casa, encontraron a su comunidad esperándolos. Todo el barrio se había reunido para una parrillada, con una pancarta pintada a mano que se extendía a lo largo de la calle. «Casa de los que dicen la verdad». Mientras se movían entre la multitud aceptando abrazos y agradecimientos, Andrés se acercó con su cámara. «La historia necesita grabar este momento», dijo, sonriendo mientras filmaba la celebración. Esa noche, después de que los vecinos se fueron a casa, Elijah hizo un último descubrimiento. Enterada profundamente en los metadatos de los archivos Omega, había una nota con sello de tiempo, escrita por un Darnell más joven durante la guerra. «Si estás leyendo esto, significa que sobreviví. Pero si no lo hice, termina lo que comenzamos. De la silencio surgió la verdad. De la verdad surgió el legado. Pasaron 6 meses. La primavera se convirtió en verano, y la casa de los Carter se transformó nuevamente en un centro de actividad comunitaria, pero con un propósito y un reconocimiento que no existían antes. Ángela se sentó en el columpio del porche, observando a un equipo de fisioterapeutas que instalaba equipo en su sala de estar. El daño neuronal causado por la pistola eléctrica había generado desafíos de salud continuos, pero un especialista financiado por una legislación recién aprobada, ya apodada la Ley Carter, estaba liderando tratamientos para casos similares de trauma eléctrico. «Estamos listos. Para ti, señora Carter», llamó el Dr. Freeman, un neurólogo que se había puesto en contacto con ellos después de leer sobre los síntomas de Angela.
El tratamiento utiliza pulsos electromagnéticos dirigidos para restablecer las vías neuronales interrumpidas por el trauma eléctrico, explicó mientras Angela se acomodaba en la silla de tratamiento. Eres nuestra paciente número 14 y los resultados han sido extremadamente prometedores, mientras el equipo cobraba vida con un zumbido. Angela sonrió ante la ironía. Su lesión no solo llevó a su propia sanación, sino también, potencialmente, a la de cientos de otras personas con traumas similares. El dolor se transformó en progreso. Parecía adecuado. Al otro lado de la ciudad, Andrés se encontraba en un escenario recibiendo el Premio Nacional de Documentales Juveniles por su película Omega, La verdad que enterraron. Con 17 años fue el más joven en la historia del premio. Esta no es solo mi historia para contar, dijo durante su discurso de aceptación, con voz firme a pesar de sus nervios. Pertenece a los Carter, a las familias de la Operación Clayston, a todos los que lucharon para sacar la verdad a la luz. La multitud se levantó en una ovación de pie mientras Andre reconocía a Darnell y Angela sentados en la primera fila. Después, representantes de 3 universidades se acercaron a él con ofertas de becas completas. El comité Pulitzer también lo contactó para incluir su metraje en la consideración para su premio de periodismo. Estoy pensando en estudiar periodismo de investigación, le dijo Andrea Darnell mientras celebraban con una cena esa noche. O tal vez derecho, algo en lo que pueda seguir exponiendo verdades que deben ser contadas. Darnell sonrió, con orgullo evidente en sus ojos. Lo que sea que elijas, serás nuestro futuro guardián. El camino de la oficial Sarah Klein también había cambiado. Su papel en exponer Ironwall inicialmente la convirtió en una paria dentro de su departamento. Pero a medida que el alcance total de la corrupción quedó claro, la percepción cambió. Recibió una citación por coraje moral de la Asociación Benevolente de la Policía y fue invitada a unirse a un nuevo organismo federal de supervisión para la responsabilidad en inteligencia. De escribir multas de estacionamiento a escribir políticas de inteligencia. Bromeó cuando visitó a los Carter para compartir sus noticias. Nunca vi esto venir. Elijah, por su parte, había canalizado sus habilidades técnicas para crear una plataforma de código abierto llamada Proyecto O, un sistema seguro que permitía a los ciudadanos reportar de manera anónima los excesos del gobierno y la mala conducta empresarial. El sistema usaba cifrado avanzado y almacenamiento distribuido para proteger a los denunciantes, asegurando que la información verificada llegara a los investigadores apropiados. El próximo archivo Omega no tendrá que ser enterrado por 20 años, explicó durante el lanzamiento del proyecto. La verdad nunca debió ocultarse. A medida que el verano se convertía en otoño, el Congreso aprobó el Día Nacional de Recuerdo para las víctimas de los abusos del gobierno, reconociendo oficialmente las vidas perdidas y dañadas por operaciones clasificadas y programas de experimentación humana. Angela fue invitada a hablar en la ceremonia inaugural en Washington, D.C., ante una multitud de miles reunidos en el National Mall. Hoy recordamos tanto a aquellos a quienes fallamos como a aquellos a quienes salvamos, dijo, su voz resonando a través de la multitud silenciosa. Reconocemos un capítulo doloroso en nuestra historia no para reabrir heridas, sino para asegurar que sanen adecuadamente, con verdad, responsabilidad y un compromiso de hacer las cosas mejor. De regreso a casa, Angela transformó parte de su jardín trasero en lo que ella llamó un jardín de sanación, abierto a la comunidad. Cada planta llevaba una pequeña placa con el nombre de un veterano o víctima recordada, memoriales vivos que crecerían más fuertes con cada estación que pasara. Algunas personas construyen monumentos de piedra, les dijo a los visitantes. Yo prefiero las cosas que respiran y crecen. El jardín se convirtió en un lugar tranquilo de reflexión para el vecindario. A veces, los visitantes dejaban notas o pequeños obsequios. Otros simplemente se sentaban en silencio, procesando el dolor o encontrando paz. Angela los recibía a todos, comprendiendo que la sanación era un proceso comunitario, no algo solitario. Una tarde, mientras el atardecer pintaba el jardín con luz dorada, Darnell se retiró a su taller en el garaje. Desde un compartimento oculto debajo de su banco de trabajo, sacó la unidad USB original de Omega, el pequeño dispositivo que había cargado una verdad tan enorme. Lo consideró por un largo momento, dándole vueltas en sus manos gastadas. Había debatido sobre destruirlo ahora que su contenido había sido hecho público.
borrando este recordatorio físico del dolor y la lucha. Sin embargo, lo colocó en una pequeña caja a prueba de fuego, asegurándola con una cerradura de combinación. En la tapa, colocó una etiqueta sencilla. Para cuando la historia se repita, algunas cargas deben ser dejadas atrás, pero algunas verdades deben ser preservadas. No para reabrir viejas heridas, sino para prevenir nuevas. A principios del invierno, llegó un sobre grueso con el sello presidencial. En su interior había una carta manuscrita agradeciendo a Darnell y a Angela por su extraordinario coraje y servicio a la nación, junto con una invitación a la Casa Blanca. Angela la leyó 2 veces antes de dejarla a un lado en la mesa de la cocina. ¿Qué piensas? Darnell consideró la pregunta. Creo que ahora hemos ganado el derecho de elegir nuestras batallas y nuestros momentos de paz. Ella asintió, entendiendo. Pensemos en ello. Por ahora, solo quiero respirar. La invitación permaneció sobre la mesa, ni aceptada ni rechazada. Un recordatorio de que ahora tenían opciones que antes parecían imposibles. A medida que el invierno se profundizaba, sus vidas se asentaron en un nuevo ritmo. El tratamiento de Angela mostró resultados prometedores, con los temblores disminuyendo y los desmayos volviéndose raros. Darnell continuó como mentor en el centro recreativo, pero ahora también hablaba ocasionalmente en universidades sobre ética en operaciones militares y la importancia del coraje moral. Su historia se había convertido en parte de una narrativa más amplia, una sobre responsabilidad, justicia y el poder de la verdad para superar incluso los sistemas de secreto más arraigados. Una tarde fresca de diciembre, Angela se paró junto a la ventana de la cocina, observando cómo comenzaba a caer la nieve, creando una manta blanca y prístina sobre su jardín en sanación. Las plantas ahora estaban en reposo, descansando antes del renacimiento de la primavera. «Es hermoso», dijo Darnell, uniéndose a ella en la ventana y envolviendo su brazo alrededor de su cintura. «Lo es», estuvo de acuerdo ella, «y será aún más hermoso cuando todo florezca de nuevo». Un golpe en la puerta interrumpió su momento de paz. Angela la abrió para encontrar a un niño de unos 10 años de pie en su porche, sujetando un cuaderno y luciendo nervioso, pero decidido. «¿Es usted la señora Carter?», preguntó, con su aliento visible en el aire frío. «Lo soy», sonrió Angela. «Estoy haciendo un proyecto escolar sobre héroes», explicó el niño, con las palabras saliendo apresuradamente. «Mi mamá dijo que debería hablar con usted. Dijo que usted y el señor Carter se levantaron cuando otros no lo hicieron. Y eso es lo que hacen los verdaderos héroes». Angela se giró para encontrar a Darnell de pie detrás de ella, su expresión suavizándose al encontrarse con la mirada sincera del niño. Se intercambiaron una mirada, una que contenía 20 años de secretos, meses de peligro y la paz inesperada que habían encontrado al otro lado de la verdad. Luego sonrieron e invitaron al niño a entrar. Mientras Angela preparaba chocolate caliente y Darnell sacaba una silla para su joven visitante, la nieve seguía cayendo afuera, cubriendo el pasado y preparando el terreno para el nuevo crecimiento por venir. La verdad, como las estaciones, tiene sus ciclos, semillas enterradas, crecimiento difícil, cosecha necesaria y finalmente descanso antes de la renovación. Ellos habían completado un ciclo, cambiando el paisaje para siempre. Lo que crecería a continuación quedaba por verse, pero el terreno ya había sido preparado, y las semillas del cambio habían sido sembradas. La historia del Archivo Omega había terminado, pero su legado como el jardín en sanación que esperaba bajo la nieve, solo comenzaba a echar raíces. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para exponer una verdad que las poderosas fuerzas habían enterrado durante décadas? Dale me gusta y suscríbete para más historias de personas comunes que, cuando se les lleva al límite, revelan un coraje extraordinario que cambia el mundo.